Eh, Lynn Salana Arroyo. Daniel Moacir Arteaga. Isaura Ayala. Marisol Beck. Está, ¿no? Marisol, la vi que entró. Rosario Bejarano. Caterine Cáceres. María Belén Calderón. Claudia Rojas. Rodrigo. María Belén Coimbra. Celina Colque. Rosa Cruz. Cirley Rosa Presente. Presente, Alice. Ok, Gabriel Dávila, Henderson, Gabriel Dávila, Natalia Daza, Lorena Domínguez, Stephanie Ewes, Angélica Escalante, Nicole Ferrufino, Jennifer Nicole Ferrufino, Presente. María Belén Gutiérrez, Ana Belén Gutiérrez, Mariana Hurtado, Valeria Hurtado, Nicole Justiniano, Ana Gabriela Ligerón, María Alejandra Lino, María Cristina López, José Iván Mamani, María Alejandra Méndez, Lucía Montero, Presente. Andrea Negrete, Tamara Patiño, Presente. Laura Fernanda Peña Borda, Evelyn Pita, Arispe, Presente, Alice. Caterine Roca, Stephanie Salcedo, Ángel Otoniel Vaca, Presente, Alice. Michelle Johara Vaca, Presente. Dani Valle, Presente, Alice. Noelia Vargas, Presente, Alice. Modesto Vergara, Tonatzin Vidal Cerrudo. Nadie más entró de los compañeros para que los tomen en la lista. Chicos, Natalia Daza está entrando. ¿Alguien más? Todos, ¿no? Ya le... Listen, yo acabo de entrar, soy Daza. Ok, Auringa. ¿Alguien más, chicos? Nadie más, ¿no? A ver, la vamos a tener abierta mientras por ahí entran después, ¿ya? Vamos a ver el último tema, como les decía, que es el análisis de los puntos críticos de control en un servicio de alimentación. Es nuestro último tema. Ahorita lo voy a abrir y se los comparto.
Ahí está. Ya lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Ahora sí. Ya, eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué son los análisis de peligros y puntos críticos de control? Ese es nuestro contenido y aquí hay una noticia de una intoxicación en Perú, justamente por no hacer este análisis de peligros y puntos críticos de control. Esa abreviación HACCP, que se pronuncia HACCP, es una abreviación en inglés. ¿Qué tiene ese significado? Hazard Analysis Critical Control Points. ¿Qué significa peligros, análisis, crítico, control, puntos? Que en español se diría el análisis de peligro y puntos críticos de control. Eso es HACCP. El análisis de peligros y puntos críticos de control. Según el Códex Alimentario, el sistema HACCP es un sistema que identifica, evalúa y controla peligros significativos para la inocuidad alimentaria. Quiere decir que es como un diagrama, se puede decir, dentro de un servicio de alimentación en este caso, o en cualquier producción de algún producto, una fábrica igual puede ser de la industria alimentaria, donde en ciertos puntos de la preparación, del empaquetamiento incluso, o el envase, o la servida de alimentos, se pueden identificar puntos peligrosos. Quiere decir que en ese momento los alimentos se pueden contaminar y controla los peligros significativos. ¿Qué es un peligro significativo? Lo que les mencionaba, ¿no? Cualquier cosa que va a lesionar o dañar la salud del consumidor final. Y se lo tiene que identificar en ese diagrama de proceso que es justamente el HACCP. ¿Listo? ¿Qué tipos de peligros se analiza en el HACCP? En las buenas prácticas de manufactura y de higiene, o de higiene y manipulación, que es lo mismo, vimos que hay contaminantes en los alimentos, ¿no es cierto? Y estos peligros se los analiza en ese diagrama que es el HACCP. Los peligros biológicos, químicos y físicos. Vamos a ver de todos modos uno por uno otra vez, repasando, porque son esos peligros que se los va a registrar en un análisis HACCP. Veamos la siguiente, a ver. En peligros biológicos ya sabemos que los peligros biológicos son organismos vivos que van a afectar a un alimento y van a causar enfermedades en el consumidor final. Ahí tenemos, por ejemplo, algas, bacterias, hongos, parásitos y virus. En las algas que son contaminadoras, se puede decir, o dañinas para la salud humana, están la alga verde azul y los dinoflagelados. Y en las bacterias, el Clostridium, que provoca el botulismo, y la salmonela, que ya saben que provoca enteritis, ¿no? Bacteriana. En cuanto a los hongos, tenemos el Aspergillus y el Fusarium. Bueno, que igual, ¿no? Provocan enteritis. En parásitos está la fasciola hepática y la Giardia lambia, ¿no? Que se alojan en el estómago. Y en virus, la hepatitis en todas sus clases, la ABC, y el rotavirus, que es un virus que provoca diarrea, que es la diarrea común en realidad.
Bien, ¿qué aumenta estos peligros biológicos? ¿O qué hacen que estos microorganismos, algas, bacterias, hongos, parásitos y virus, crezcan en un alimento? Hay que considerar los factores intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué significa? Los factores intrínsecos son normales o naturales en un alimento. Por ejemplo, el pH, la humedad, los nutrientes, los constituyentes, los constituyentes antimicrobianos, las estructuras biológicas, esos son. Y los extrínsecos sería la temperatura, la humedad relativa, los gases como el dióxido de carbono y el ozono. Ay, no, por favor, no te mueras, internet. Bueno, y intrínsecos son, por ejemplo, mientras el pH del alimento sea más neutro, hay más probabilidad del desarrollo de microorganismos. ¿Por qué? Porque los microorganismos viven en ese tipo de pH, ¿no? En cambio, si es ácido, como el limón, va a haber menos probabilidad de que se contamine el alimento, ¿no? Por ejemplo, la humedad igual, mientras más agua tiene un alimento, más fácil se va a arruinar. Así como una carne es fácil que se fregue a que se fregue un charque, ¿no? Y en cuanto a nutrientes igual, ¿no? La carne, la leche son ricos en nutrientes y por eso fácilmente desarrollan microorganismos. Y así por delante. Y en cuanto a los extrínsecos, la temperatura, ¿no? Obviamente que si la temperatura es de ambiente, es ideal para el desarrollo de bacterias, ¿no? La humedad del ambiente también afecta. Y los gases del ambiente, que son normales, ¿no? Que están en el aire. El dióxido de carbono está en el aire todo el tiempo, por ejemplo. Vamos a ver ahora los peligros químicos. Igual son sustancias que van a alterar al alimento y va a hacer que el alimento ya no sea inocuo, ¿no? Pueden ser restos de sustancias para limpiar y desinfectar, pesticidas presentes en cualquier fruta o verdura, alergenos, metales tóxicos o metales pesados, como el cobre, el mercurio, por ejemplo, las dioxinas, que son sustancias que se provocan cuando uno quema aceites. Los bifenilos policlorados, que son un tipo de plástico, los nitritos y nitratos, que son sales que en exceso hacen mal. O sea, que están, por ejemplo, están en los chorizos, en las, ¿cómo se llama? En los embutidos, en las mortadelas. Pero si uno se excede, igual va a contaminar porque hace daño. Migraciones, o sea, lo que se desprende de un envase, ya sea de plástico o de aluminio. Residuos de sustancia de uso veterinario. Y aditivos químicos en exceso o prohibidos. Cloraminas, igual, que son residuos de plásticos. Y monómeros residuales. Esos son los peligros químicos. Algunos de estos peligros uno lo puede identificar de inmediato, o sea, se ve el efecto, ¿no? Si uno consume pesticida en un alimento, aunque sea en poca proporción, le va a dar, no sé, algo ahí, diarrea, o le va a dar dolor de cabeza, dolor de estómago. Igual si consume alergenos o si consume sustancias de limpieza y desinfección también. Pero en este caso, por ejemplo, de las dioxinas, de los bifenilos, de los nitratos, después, no sé, las cloraminas y todos estos de acá, no se ve el efecto. Pero a largo plazo sí provocan cáncer o intoxicación hepática. Vamos a los peligros físicos. Son sustancias como extrañas, ¿no? Vidrio, metales, piedras, ramas, hojas, maderas, joyas, plásticos. Y por eso decíamos de que los manipuladores de alimentos no tienen que estar con todo el equipo de protección personal completo y sin ningún tipo de adorno, ¿no? Bien, sigamos viendo. ¿Por qué es importante hacer un diagrama
de HACCP, porque de esta forma, como dice el punto 1, se minimizan los peligros relacionados con la inocuidad del alimento. Es sistemático, o sea, se ve cada parte, ¿no?, del proceso de elaboración o de producción, y eso da una visión global y no solo al producto final, porque el producto final se puede ver bien, pero puede estar contaminado. Se basa en evidencia científica de los riesgos para la salud humana e identifica peligros específicos y medidas para su control. Se centra en la prevención, es dinámico. Esos son los beneficios. ¿Quiénes aplican este análisis de puntos críticos de control? Todas las empresas o personas que procesan, fabrican, industrializan alimentos y bebidas a nivel nacional están obligadas a cumplir ese diseño del sistema HACCP, ¿no? Aquí en Bolivia el SENASAC es el que controla, es el único que controla si es que no sé, un restaurante o un comedor aplica esas normas, ¿no? Si quieren tener su registro. Claro que si no aspiran a tener el registro de SENASAC como lugar de venta de comida, ¿no? O como lugar normado para el expendio de comida, igual no lo pueden aplicar, ¿no? Pero lo ideal es que sí se aplique en todos los lugares. Es algo obligatorio si es una empresa grande, pero no es tan obligatorio para los pequeños productores, ¿no? ¿Qué beneficio se obtiene por la implementación del HACCP? Aumenta la confianza del consumidor con productos más seguros, facilita el cumplimiento de exigencias legales, permite el uso más eficiente de los recursos, es rentable, ya que reduce quejas, retiros y rechazos de alimento, aumenta la responsabilidad y el grado de control en la industria de alimentos, estimula mayor compromiso de los manipuladores, garantiza la inocuidad, es específico para un proceso, producto o grupo de productos. Ya esta, la 5, la vamos a saltar. Listo, y la 6 también. Porque son las normas internacionales en las que se basa esto, ¿no? Y la principal es la del Códex Alimentario y la norma ISO. ¿Qué necesito para implementar HACCP? Los prerequisitos son las buenas prácticas de manipulación o manufactura, como les hablaba en la anterior clase, que es la base para hacer un HACCP. Los procedimientos operacionales de estandarización de saneamiento, que es el POES también, que igual lo hemos visto, ¿no? Que es el programa de estandarización de saneamiento. Y otros programas de este tipo, ¿no? De limpieza. Los prerequisitos son específicos para cada tipo de empresa, proceso y producto. Aquí en Bolivia hay unos requisitos específicos, pero no todas las personas lo tenemos. O sea, yo no lo tengo, por ejemplo, porque solamente lo tienen las empresas que han aplicado al SENASAC, ¿no? Para obtener este tipo de registro. Así que por eso está como que general acá, ¿no? Son el soporte para la implementación del sistema HACCP, controlan riesgos que pueden ocurrir en el procesamiento de alimentos. Ejemplo, control de plagas, controles de limpieza y desinfección, controles de adulterantes de alimentos y controles de contaminación cruzada, entre otros. Esto sí es parte, sí o sí, ¿no? El control de plagas o fumigación también, ¿no? Es lo mismo. Y el control de limpieza y desinfección también se lo aplican acá. ¿Cómo se controlan los prerequisitos? Esos 3 tipos de peligros que vimos, ¿no? Los peligros físicos, químicos y biológicos. Se hace la evaluación de proveedores. Cada proveedor de alimentos en un servicio de alimentación, por ejemplo, nos pasan como su presentación
donde menciona todos los productos que ellos ofrecen y menciona las certificaciones que como empresa proveedora de alimentos tienen también, ¿no? Puede ser una certificación de alimentos orgánicos, por ejemplo, o una certificación de una ISO, ¿no? Una ISO 9000 o una ISO 22000 que es de calidad. Se ven las fichas técnicas y protocolos, el plan de muestreo, recepción de materias primas, recepción de material de empaque, estados de salud del personal, educación y entrenamiento, calidad del agua, del aire, plan maestro de limpieza, control de material extraño, mantenimiento, calibración, igual los certificados de calibración van en los equipos, por ejemplo, en los termómetros también. Manejo de sustancias químicas, también tiene que haber como un manual técnico, les decía, ¿no es cierto?, donde cada sustancia de limpieza tiene que tener su descripción y cuán peligroso es, ¿no? Si es corrosivo, si es tóxico, si es principalmente eso, si es tóxico, corrosivo o inocuo totalmente, que está identificado por imágenes o por colores, ¿no? Manejo de alergenos, manejo integrado de plagas, gestión de residuos, gestión de vertimientos, esto es en cuanto a la basura, ¿no? Todo esto se inspecciona para hacer un plan HACCP. ¿Qué certifica este análisis de puntos críticos de peligros y puntos críticos de control? Que las operaciones en el procesamiento de los alimentos cumplan con las directrices para la aplicación de este sistema. Vamos a ver cómo se hace esto, cómo se lo aplica. Ahí hay 8 pasos, que es como el proceso para que esto esté determinado. Se hace la formación del equipo, la descripción del producto, la identificación del uso previsto, la elaboración del diagrama de flujo, la verificación en el lugar del diagrama de flujo que les mencionaba, enumerar los peligros, realizar un análisis de peligro y establecimiento de medidas de control, determinación de los puntos críticos, establecimiento de los, como rectificaciones para cada punto crítico, establecimiento de un sistema de vigilancia para cada punto crítico en el paso 9, paso 10, establecimiento de medidas rectificadoras para posibles desviaciones, establecimiento de procesos de verificación y establecimiento de un sistema de registros y documentación. Esto solamente para que lo sepan de manera general porque ustedes no se van a hacer expertos en esto. Esto lo vigila principalmente un ingeniero en calidad, lo vigila, o si no, lo vigila un ingeniero de alimentos también. Ellos lo manejan súper bien, estos puntos. Ahí vemos, por ejemplo, esa tabla de análisis de HACCP, cómo se identifica el peligro, la justificación o causa del peligro, las medidas preventivas o de control y motivo de las conclusiones. Así se hace el informe de cada paso. Por ejemplo, se pondría aquí, no sé, la parte del lavado de frutas y verduras, por decirlo así, ¿no? Los peligros, qué tipo de contaminantes pueden haber o se han identificado. Puede ser polvo, pueden ser materiales extraños. Justificación o causa del peligro, podríamos ponerle el que no hay buena limpieza en las ventanas, por ejemplo, por eso hay demasiado polvo, o las que cortan o lavan las frutas y verduras no están con el uniforme adecuado, podría ser también. Y cómo se puede evitar esto, ¿no? Así parte por parte, o cada parte del proceso de elaboración se lo va desglosando en cuanto a los peligros que se vieron, porque se hace eso, ¿no? Como una inspección, y cómo evitar esos peligros.
para que el alimento sea inocuo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Chicos y chicas, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas o no? Continúe, Lice. Ya. 0 preguntas, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver motivos por los cuales se rechazan los alimentos. Por presentar algún tipo de peligro físico, químico o biológico que puede afectar a la salud de los consumidores. Porque no se ha hecho una correcta evaluación de peligros. También por temas de calidad o requisitos dados por el cliente. Esto se refiere a cuando un producto es rechazado para cuando tuvo una inspección, digamos, ¿no? ¿En qué caso se lo rechazan? Cuando no hubo cumplimiento de todas las partes del HACCP. También los alimentos se rechazan si no se ha implementado adecuadamente los prerequisitos de buenas prácticas de manipulación, el programa y estrategias de saneamiento y otros. Ahí vemos ejemplos de algunos alimentos o de industria, así, ¿no? Cómo es que se los rechazó porque al inspeccionar se encontró, por ejemplo, en un queso, fragmentos de alambre, dice. Y eso es ¿por qué? Porque no hubo una adecuada aplicación, ¿no? De las buenas prácticas de higiene y manipulación, no hubo un análisis de puntos críticos de control. Después se encontró fragmentos de plástico en pastas rellenas vegetarianas, es otro ejemplo. Fragmentos de vidrio en cerveza embotellada de Bélgica. Piezas de metal en queso quark frío de Alemania. Y las conclusiones que se dio fue que habían todas estos peligros físicos por el fallo de equipos detectores de metal y falta de capacitación a personal operario. Y todo esto se puede controlar implementando los prerequisitos y HACCP en las fábricas. Principalmente, bueno, esto es en fábricas de alimentos, ¿no? En la industria alimentaria. En cuanto a los peligros químicos, rastros de mostaza en pizza congelada en Italia, presencia de gluten en proteína de linaza libre de gluten y proteína en polvo de Alemania. O sea, obviamente si es libre de gluten y que tenga gluten es un crimen, ¿no? Porque a los consumidores les va a hacer mucho mal. Exceso de LMR, que es un insecticida, en quinoa, con destino a Estados Unidos. Soya no declarada en láminas de barquillo de Bosnia y Herzegovina. Y se concluyó también de que estos peligros quizás se los añadió intencionalmente para preservarlos o que haya existido contaminación ambiental en el aire, agua o el suelo. Ya se va a acabar el tiempo. Pero bueno, hasta aquí, ya la otra clase la vemos la otra mitad ya. Entremos en... ¿Qué hora son? A las 4 entremos. ¿Está bien? Chicas. Sí, Lice, está bien. Y vamos a seguir viendo los contaminantes en ciertos productos y vamos a acabarlo esto del HACCP, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, se habla mucho acerca de Herbalife, ¿no es cierto? Y tiene que ver mucho con este tema, el hecho de que Herbalife haga daño. No es que ¿cómo les diría? Su composición nutricional esté mal. De hecho, es muy buena en algunos productos.
pero tienen problemas en este sentido, o bueno, salió problemas en la parte del control de puntos críticos y de contaminación, especialmente tenía una contaminación química, y es por eso que, no, bueno, hace mal, ¿no? Con el tiempo. Ustedes seguramente han escuchado mucho, ¿no? De que Herbalife no sirve, ¿sí o no? ¿Qué dicen al respecto? Sí, se escucha mucho este año. Ajá, ¿y qué opinan ustedes en cuanto a eso? Dicen que no sirve, pero uno tiene que saber por qué no sirve, ¿no? Porque, o sea, los nutricionistas generalmente le echan mucho palo a Herbalife, pero no saben por qué. Pocos son los que realmente saben el por qué. Y como les decía, tiene que ver mucho en este aspecto, porque en los batidos, por ejemplo, no es que no tengan, o sea, no es que estén mal, sino que tenían metales pesados. Y eso es porque en algún proceso de la producción cayeron esos metales, no sé, se introdujeron al polvo, ¿no? En algún momento. Y esos metales pesados con el tiempo, pues, arruinan el hígado, ¿no? Provocan hígado graso. Y ese es el motivo. Así que principalmente, o sea, tanto los servicios de alimentación y las industrias alimentarias tienen que velar todos estos pasos para que no haya ningún tipo de contaminación en sus alimentos. Bien, entonces nos vemos de aquí 15 minutos ya, chicos. No, 12 minutos ya serían, a las 4 en punto. Volvemos a entrar por el mismo enlace, ¿ya? Ya, Lisa. ¿Quién entró ahorita? ¿Quién faltaría en la lista? Vi que alguien entró. Andrea, ¿no? Tamara Patiño. Para que la coloque. ¿Dicen por el mismo link o por otro link va a mandar? Por el mismo link.